En el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias por tu presencia, dándote muchas gracias por el gozo, por la alegría, Señor, que recibimos al poder adorarte y bendecirte. Tú cumples tu palabra, Señor, al moverte en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora te suplicamos, Señor, que por favor nos hables, que por favor, Señor, nos des tu buena palabra. Yo te pido, Señor, que por favor nos des junto con tu palabra un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor. Y también, Padre, de humildad y de obediencia para poder hacer lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y sin duda alguna, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Sin duda alguna. La pregunta tal vez sería hasta de más, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente quieren ser bendecidos? Amén. Yo sí quiero ser bendecido, hermano. Amén. Porque, hermanos, desde tiempos antiguos el Señor nos ha dado a conocer su bendición. Y el Señor se le presentó a la primera pareja allá en el huerto y les dijo: yo quiero bendecirlos, solamente sigan mis ordenanzas. Y aun cuando ya el hombre pecó y falló, Dios siguió mostrándose a la humanidad y siguió diciéndonos cuánto Él anhela en su corazón el bendecirnos. Pero a veces, hermano, esa bendición no llega hasta nosotros porque nosotros no estamos preparados para recibirla. A veces nosotros, y quizás aunque la anhelemos y la queramos, muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Porque generalmente la bendición del Señor es condicional, es condicionada. Es decir, que el Señor pone límites, pone parámetros para que nosotros recibamos esa bendición. Y ya lo hemos dicho, porque la Biblia lo dice: la salvación no es condicionada. Aunque sí, pero esas condiciones no las podíamos nosotros cumplir, entonces las cumplió Él. Pero fuera de la salvación, que ya de hecho eso ya es una bendición, pero digamos ya hablando de las bendiciones espirituales y materiales que nosotros necesitamos, necesitamos hacer algunas cosas. Necesitamos nosotros, hermano, prepararnos para poder recibir la bendición. Algo así como para que la tierra dé su fruto. Y para que la tierra produzca y dé esa bendición, esas semillas, se tiene que preparar primero para recibir la lluvia. Y también la semilla, la tierra. Y a una vez que la tierra está preparada con lluvia, incluso con la misma semilla, entonces ya va a haber fruto. Pero tiene que haber una preparación. Entonces, de eso es lo que yo quisiera hablar hoy, sin salirme de la línea que hemos estado enseñando. Porque hemos estado hablando sobre las 7 columnas que el hombre y la mujer sabia y sabio tienen que establecer para presentarse delante del Señor, pues con una buena construcción. Entonces ya vimos que la primera columna era la necesidad de que nosotros tenemos que ser guiados. La segunda columna era la iluminación que tenemos que tener. Pero la tercera columna es la preparación. Y ahorita le voy a mostrar yo en dónde están esos versos. Pero dice que todo va íntimamente ligado. Porque no puede haber una preparación si antes no se nos ha mandado a decir de qué debemos de prepararnos.
no va a haber una preparación si antes no nos han guiado a nosotros y nos han llevado a un lugar donde podemos ser equipados y ser preparados. Esa sería la primera columna, que es la guianza. Pero tampoco vamos a poder ser preparados si no somos iluminados. ¿En qué cosas nosotros debemos de prepararnos? La iluminación es la segunda columna. Entonces, definitivamente que esta construcción, estas columnas tienen que ir ligadas, tienen que ir juntas. No puede haber preparación si no hay iluminación, y no puede haber iluminación si no hay guianza. Pero me llama la atención porque entonces, como ya tenemos de alguna manera la guianza, o ya sabemos cómo adquirirla y cómo adquirir la iluminación, entonces ahora miremos cómo podemos prepararnos y en qué debemos de prepararnos. Entonces el verso base que nosotros tenemos es Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Pero la columna de la preparación yo la encuentro en el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 21. Y dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo. Aquí está hablando del rey Salomón cuando hizo el templo. Pero mire qué fue lo que en toda la construcción que hizo Salomón. En el versículo 21 del capítulo 7 de este libro se nos explica que también hizo 2 columnas. Y las puso en el pórtico del templo, es decir, en la entrada. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, porque puso una también al lado izquierdo, pero la del lado derecho le puso por nombre Jaquín. Entonces la tercera columna es Jaquín. La cuarta columna va a ser la del lado izquierdo, que es Boaz, pero no nos adelantemos a esa columna. El punto está que la tercera columna que nosotros necesitamos establecer en nuestra construcción como buenos sabios, como hijos de Dios, es Jaquín. Y la palabra Jaquín viene de la palabra hebrea que es Yaquín, así se pronuncia también, que lo que significa es: Él establecerá, arreglar, ahí me faltó la L, preparar, asegurar, reparar, alistar, designar, enderezar, proveer. Es decir que nuestra tercera columna, ya con la guianza y con la iluminación, tiene que ser el ordenar, el orden que debemos de hacer nosotros primeramente en nuestra vida. Esa tercera columna habla de prepararnos. Porque Dios, hermano, cada vez que nos guía, cada vez que nos indica qué cosas hacer, y luego nos ilumina y saca luz qué cosas quitar, Él hace todo eso con el fin no solo de que nosotros conozcamos nuestra condición, aunque quizás sea mala, sino que ya sabiendo que quizás nuestra condición es mala y no muy agradable delante del Señor, entonces nos arreglemos, entonces nos enderecemos, nos reparemos, nos aseguremos de que lo que el Señor nos está mostrando que es malo, lo quitemos. Es decir, que cuando el Señor a nosotros nos muestra o nos dice qué hacer, miren, pues por ejemplo, Él dice en uno de los mandamientos: no codiciarás. Pero cuando Él nos está estableciendo ese parámetro, nos está alumbrando y nos está guiando hacia eso y nos dice no codiciarás, no nos lo está diciendo con el fin que nosotros solo lo sepamos, sino nos está diciendo no codicies, pero para que arreglemos esa área de la codicia en nuestra vida.
Porque necesitamos nosotros entonces saber qué es malo, pero también quitarlo. Limpiar nuestra casa. Y de eso se trata la tercera columna, que tiene que establecer un hijo de Dios y un sabio. No solo saber qué es lo bueno, no solo saber qué es lo malo, sino establecer un estilo de vida que le agrade al Señor. Por ejemplo, yo siempre me gusta poner ese ejemplo porque se aprende mucho de Caín. Caín sabía hacer lo bueno y lo malo, porque el Señor se lo dice. Mira, Caín, yo ya miré que tú tienes problemas. Yo ya miré que tú por ratito no te aguantas ni tú mismo. Y te cuesta comportarte, te cuesta hacer el bien. Yo ya te miré, Caín, le dice el Señor. Pero entonces mira, Caín, no basta solo que tú sepas qué es lo bueno y lo malo, sino si tú haces el bien, yo te voy a bendecir. Si haces el bien, le dice, no serás enaltecido. Pero entonces luego le dice, pero lo que tú quieres hacer, que es malo, de una vez te lo digo, que el pecado está a la puerta y te está codiciando, te está anhelando. Como quien dice, tú ya sabes qué es lo bueno y lo malo, pero si sigues en el camino de lo malo, el pecado te va a comer. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, si tú sigues el camino del mal, ese mal te va a llevar a la destrucción. Pero ya lo conoces. Ya sabes tú lo bueno y lo malo. Ya tienes la luz. Ya tienes la iluminación. Pero entonces ahora repara. Asegúrate que en tu vida haya una separación de tinieblas y de luz. Porque solamente los sabios van a poder establecer esa columna de prepararse, de mostrar la diferencia. Y la palabra preparar casi que el significado es lo mismo que la misma preparación, que la misma columna, porque la palabra preparar es asá. Esa es la palabra hebrea. Y lo que significa es hacer, edificar, formar, guardar, construir, instituir. Entonces ahí, hermano, no hay mucho, ahí no hay que añadir nada. Ahí no hay que añadir nada, porque está más claro que el agua. Jaquín significa preparación. Y jaquín lo que significa es arreglar, asegurar, reparar. Y la misma palabra reparación es formar, guardar, construir. O sea que las dos palabras, tanto preparación como jaquín, nos llevan a que nosotros debemos de instituir en nuestra vida las cosas que nos van a llevar a recibir la bendición del Señor. Es decir, que la tercera columna que nosotros debemos de establecer es poner bases para que la bendición del Señor venga. Prepararnos. La tercera columna nos está diciendo, ahora ustedes se tienen que preparar para que la bendición del Señor venga. ¿Cómo entonces establecemos jaquín? Que esa es la tercera columna. ¿Cómo nos preparamos para que nos visite el Señor? Porque si no tenemos jaquín, si no tenemos esa columna, que es la preparación, no va a venir la bendición. Podemos tener la iluminación, que esa es la segunda columna. Podemos tener la guianza, que es la primera columna. Pero es que la guianza, el Señor nos va a indicar hacia dónde llegar. Ok, llegamos al punto, pero podemos desperdiciar. Podemos ser iluminados,
pero podemos quedarnos igual. Entonces la idea es que en Jaquín nosotros nos preparemos. Entonces, pero ¿cómo nos vamos a preparar? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a establecer esa columna? Bueno, entonces aquí vamos a empezar a detallar algunos versos que yo encuentro en el capítulo 18 de Génesis. Y dice la Biblia: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. En este pasaje, o más bien dicho, en este capítulo 18 completo, todo el capítulo, no narra la historia de cuando Abraham estaba en su tienda, pero empieza diciendo que estaba sentado a la puerta de su tienda, y cómo el Señor lo visitó. Y cómo el Señor lo visitó para muchas cosas. Entre esas cosas, decir lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Pero no solo eso, sino que lo visitó para bendecirlo. Porque en este capítulo 18 nosotros notamos y aprendemos que Dios visita a Abraham, y es donde le dice: yo te voy a dar un hijo que se va a llamar Isaac, y de ahí es que voy a hacer yo tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. O sea, 2 descendencias, la espiritual y la terrenal. Es decir, que en el capítulo 18 nosotros miramos cómo Dios visita a Abraham y le da una de las bendiciones más grandes que nosotros como humanos podemos conocer, aunque hay otras más grandes tal vez que desconocemos. Pero como humanos, en este capítulo es donde aprendemos nosotros y miramos una de las bendiciones más grandes que incluso nos alcanza hasta nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Pero otra vez, pero ¿cómo Abraham recibe esas bendiciones? ¿Cómo Abraham recibe la bendición de la descendencia como los cielos y como la arena del mar? ¿Cómo Abraham es avisado de lo que Dios va a hacer en la tierra? Estando preparado. ¿Cómo Abraham, otra vez, porque quiero ser bien claro, cómo Abraham es bendecido y cómo Abraham es avisado de los juicios? Estando preparado. Pero esa preparación, ¿cómo la miramos en este pasaje? Bueno, aquí está. Del versículo 1 al versículo 2 yo veo 4 cosas que Abraham hizo para que la bendición pudiera venir a su vida y para poder recibir la profecía de la destrucción. Entonces la primera cosa, y es la primera precisamente que también nosotros tenemos que establecer en esta columna, para que Dios también nos bendiga como lo hizo con Abraham, y es que Abraham estaba sentado a la puerta. Ya vamos a explicar eso. Lo segundo es que se quedó sentado en el calor del día. Esa es la segunda cosa. Y ahorita vamos a explicar qué es eso. Y lo tercero es que alzó sus ojos y miró. Y lo cuarto es que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Entonces Abraham hizo 4 cosas antes de recibir la bendición. ¿Cómo establecemos Jaquín? ¿Cómo establecemos esa columna, esa tercera columna de la preparación en nuestra vida? Entonces, número 1, Abraham estaba sentado a la puerta. La puerta es Cristo. Y estaba sentado, lo que significa es que estaba descansando. Entonces, empecemos a platicar. Porque ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos la bendición?
Bueno, porque no estamos preparados. Me van a contestar ustedes porque eso es lo que estamos aprendiendo. Pero, ¿y por qué no podemos estar preparados? Sería otra pregunta. Porque no estamos a la puerta. A veces, hermanos, nosotros queremos la bendición y tal vez estamos necesitados, pero nos salimos de Cristo. Quizás, hermano, nos urge una bendición de parte de Dios, de cualquier índole, pero no la vamos a recibir porque no estamos a la puerta. No estamos en Cristo. Quizás estamos en otro lado, en nuestra mente, en nuestra forma de actuar. Qué importante es que nosotros nos examinemos si realmente estamos en el Señor. Qué importante es que nosotros, hermano, nos examinemos. Y alguien puede decir: no, hermano, yo sí estoy en el Señor, soy cristiano, soy bautizado, yo oro, yo ayuno, amén. Pero entonces la otra cosa que tenemos que ver, estando en el Señor, es: ¿y estamos descansando? Porque una cosa, hermano, es estar en el Señor, pero una cosa es estar en el Señor en reposo. Porque, hermano, podemos estar en el Señor pero preocupados. ¿Y qué va a pasar mañana? Afanados. Se ha dicho, ¿verdad? Y yo le he oído. Tal vez aquí adentro podemos estar pero pensando: y peor si no le dejé el maíz a los pollitos. Y peor si dejé abierta la puerta y se va a salir el chucho. Y peor si no laqué la puerta y se van a robar el plasma de 80 pulgadas que acabo de comprar, y que, por cierto, esa tarjeta va a venir, ¿saber cómo? Y la tengo que pagar. Y empieza uno, ¿verdad? Entonces, estaremos descansando. Estaremos en reposo. Porque a eso es lo que el Señor nos llama en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿Acaso no dice: venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Cansados y trabajados? Pero ¿para qué Él nos llama? Para que vengamos a descansar. Entonces examinemos, estaremos en descanso. Es que ahorita no te estoy preguntando: ¿eres cristiano? Yo sé que sí, si no, no estuvieras acá. Bueno, ¿eres cristiano? Sí, ¿verdad? Amén. Porque, bueno, ya me tranquilizo. Bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero como aquí unos poquitos nos conocemos y sabemos que amamos al Señor porque estamos aquí. Pero, ok, estamos en el Señor, pero ¿estamos en descanso? Qué importante es, hermano, que nosotros reposemos en el Señor. Por eso dice Hebreos: no sea que algunos, dice, no parezcan haberlo alcanzado. Y está hablando del reposo. Es decir, que hay algunos que tal vez ya tienen a Cristo en su corazón, ya lo aceptaron, pero están afanados, preocupados. Y es que, mire, hermano, esta es una línea muy delgada, porque como humanos, ¿quién no se ha preocupado? Yo mismo sería mentiroso si dijera que nunca me he preocupado. En algún momento, hermano, uno se preocupa. Se le va el sueño, se le va el hambre. Pero ya permanecer así, afanado, preocupado, agobiado, triste, 'Triste', 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 '
El estar triste, el estar agobiado todo el tiempo hace que nosotros nos quitemos de la puerta. Y si no estamos en la puerta, entonces no va a poder venir la bendición a nuestra vida. Porque el primer requisito que yo veo para que Abraham lo bendijeran es que estuvo en la puerta. Pero es que mire, todo está íntimamente ligado, porque el segundo paso es que Abraham estaba sentado y estaba descansando, pero él permaneció ahí en el calor del día. Y cuando hablamos del calor del día, hablamos de la prueba. Hablamos, hermano, de que Abraham estaba descansando, pero no solamente en el fresco de la mañana, no solamente en el fresco del día, sino que permaneció sentado a la puerta cuando el calor estaba que picaba. ¿Qué significa eso? Que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros descansemos en Él, pero en todo tiempo. Que descansemos en Él cuando hay abundancia, cuando todo marcha bien, y que descansemos en Él cuando el calor nos está, hermano, atormentando, cuando la prueba, cuando las dificultades nos llegan. ¿Has tenido pruebas? Yo sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos en esa prueba? ¿O cómo seguimos nosotros en esa prueba en el Señor? ¿Seguimos sentados esperando, descansando, reposando, confiando en Él? ¿O nos paramos y decimos, no, yo no aguanto este calor? Si Abraham se hubiera levantado cuando el calor estaba fuerte y hubiera dicho, no, no, yo no aguanto, yo me quito de aquí, me voy a ir a la sombra, tengo que buscar otra sombra, tengo que hacer algo, no lo bendice el Señor, porque no hubiera visto cuando Él venía. Entonces esta es una enseñanza, hermano, maravillosísima para nosotros de cómo podemos nosotros recibir la bendición del Señor. Ahora, no es fácil. No es fácil permanecer descansando en el calor del día. No es fácil perseverar, no es fácil confiar aún en medio de la prueba. Entonces, una prueba más de para qué sirve la prueba es esto: de que si nosotros permanecemos sentados en medio de ella, Dios nos va a bendecir. Y si nosotros nos quitamos, vamos a perder esa bendición. Hermano, pero es que no aguantaba. Si usted supiera, hermano. Yo sé, la cosa se pone caliente a veces. Es el calor del día, en el mero calor del día. No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. No estamos menospreciando tus pruebas. Sí, hermano, porque usted no sabe. Sí, amén, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sí conoce. Y aún Él conociendo, Él quiere que nosotros permanezcamos sentados. Las demandas, hermano, del Señor parece que fueran un poco duras, ¿verdad? Pero es la única manera para que nosotros le demostremos al Señor que realmente estamos interesados en lo sobrenatural. Es la única manera. Mire, hermano, el calor del día, la prueba, es la única manera, si la soportamos, es la única manera de mostrarle al Señor que nosotros sí queremos su bendición. Porque cuando todo se da sin esfuerzo, cuando todo se da sin lucha, uno, hermano, no lo valora. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando las cosas vienen fáciles no las valoramos. Entonces Dios mejor nos aprieta un poquito para que nosotros aprendamos
a ver de que lo que nos va a dar Él vale la pena y que realmente es una bendición. Y yo le voy a decir algo, hermano, un secreto. No tanto secreto porque usted lo sabe, se lo voy a recordar. Dios es tan bueno que aun cuando nosotros, hermano, claudicamos y tal vez nos levantamos y nos quitamos de la silla, aún así Dios nos bendice. Pero aún así la bendición no es tan apreciada como aquel que permanece en la silla hasta el final. Eso sí se los puedo asegurar. Porque yo en mi vida he visto bendiciones de parte del Señor, donde tal vez en medio de la prueba yo no llego al final y me levanto y digo, no, Señor, y aún así Dios me bendice y la disfruto. Pero cuando en algunas otras oportunidades he permanecido y viene la bendición, lo supera todo. Eso es como decir, lo logré. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando dijo, consumado es. Como quien dice, terminé, Señor, lo logré, llegué a la meta. No me bajé de la cruz. No me quité los clavos, porque él pudo haber hecho eso. Señor, hermano, pudo, solo con el pensamiento pudo haber hecho que los clavos se le cayeran de las manos y elevadito hubiera podido quitarse de la cruz, porque Él es Dios. Pero llegó al final y dijo, consumado es, terminado es, he terminado. Pero entonces, hermano, Dios quiere que nosotros permanezcamos sentados. Dios quiere que descansemos y que perseveremos en el calor del día, porque si no la bendición no va a venir. Pero mire otra cosa que hizo este hombre, hermano, que es un ejemplo para nosotros. Como él permaneció sentado y en medio de la prueba perseveró hasta el final, entonces él pudo ver, miró, él pudo alzar los ojos cuando venían esos 3 varones hacia él. Entonces, eso de que él miró y pudo haber alzado los ojos, lo que a mí me llama, lo que yo puedo ver es que entonces él tenía los ojos abiertos. Es decir, que nadie que no esté sentado y que no persevere no va a poder ver cuando el Señor lo va a visitar. No va a poder ver. Pero si nosotros permanecemos, hermano, sentados y perseveramos y tenemos los ojos abiertos, vamos a poder ver cuando el Señor venga. Vamos a poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Como quien dice, yo mis ojos los voy a tener en el cielo. Yo los voy a tener abiertos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros tengamos los ojos abiertos. Pero no vamos a tener los ojos abiertos si no perseveramos. Pero es que tiene relación, porque si no perseveramos en el Señor, es decir, que quitamos la vista de Él. El que no persevera en la prueba, el que no permanece sentado, es porque quitó la mirada de Él y la puso en las olas, la puso en la tempestad. Entonces, cuando nuestra mirada no está en el Señor, está en otra cosa. Si nuestra mirada está en el problema, en el dinero, en la necesidad, en el conflicto, Dios por este lado nos va a estar haciendo señas. ¡Ey! Ya casi te bendigo, espérate. Pero como estamos viendo las olas, como estamos viendo los problemas, no vamos a ver la salvación del Señor. Entonces se pierde la bendición. Entonces aquí, hermano, es de estar sentado, perseverando y con los ojos bien abiertos. ¿Cuándo el Señor te va a bendecir? No sé. ¿Cómo lo va a hacer? Tampoco, no sé. Ay, hermano, pero es que he estado esperando ya años. Sigue esperando.
No, hermano, pero es que ya es demasiado. No, no importa. Mire, hermano, lo que le pasó a Saúl, qué trágico. Porque Samuel el profeta le dice a Saúl: mira, espérate 7 días a que yo regrese. Yo me voy a ir. Voy a consultarle al Señor a ver qué el Señor da. Y espérate 7 días. No vayas a hacer nada sin que yo esté. No te vayas a adelantar. Cuando yo regrese, el Señor te va a confirmar como rey. Pero te tienes que esperar. Y se va Samuel, hermano. Y Samuel se va a una montaña ya. Y se sienta y se queda viendo hacia la distancia a ver qué hace Saúl. Pasa un día, Saúl calidad. No, yo tengo que esperar a Samuel hasta que venga. Pasa el segundo día y Saúl dijo: no, yo sigo esperándolo. Y el pueblo diciéndole: Saúl, ofrezcamos ya el sacrificio. No, ¿para qué esperamos a Samuel? No, él es el profeta, le decía Saúl. Tenemos que esperarlo, porque de esa manera Dios me va a ungir. No nos vamos a adelantar. Ok, pues, decía la gente preocupada. Y Saúl tranquilo. Tercer día, cuarto día, el quinto día, la gente otra vez: Saúl, ya Samuel ya no vino. Y Saúl: no, es que Samuel me dijo que me esperara 7 días, van 5. Si tú eres el rey, tú no tienes que estar esperando a ningún profeta. Samuel, déjalo. No, yo lo voy a esperar, decía Saúl. Aguantó 6 días. Llegó el 7º día, hermanos, en la mañana, y Samuel no se acercaba. Pero él estaba en la montaña viendo a Saúl a ver qué hacía. Llegó a las 12 del día y Saúl: bueno, ya es el 7º día y Samuel no viene. Y el pueblo: te dijimos que no iba a venir, hazlo, ofrece tú los sacrificios. Hermano, tal vez las 2, 3 de la tarde va de ese día. Y Saúl se desesperó y él ofrece los sacrificios que no tenía que ofrecer, que era Samuel que tenía que ofrecerlos. Pero ya cuando llegó a las 6 de la tarde, que era que se cumplía el 7º día, entonces Samuel dijo: ok, ahorita ya son 7 días, me voy. Llegó y le dijo a Saúl: ya estabas en el 7º día. ¿Por qué no te esperaste hasta que se terminara el día? Te adelantaste. Si te hubieras esperado, le dice, el Señor confirmaría tu reino para siempre. Pero como te desesperaste en las últimas horas, en los últimos minutos, pues vas a perder. Y perdió, hermano, Saúl. Pero si había esperado los 7 días, ya los había esperado. Nada más por unas horas se desesperó. Hermano, esa historia es bien triste. Ahora quizás nosotros ya hemos esperado bastante tiempo, años quizás, y en algún momento puedes decir: ya es demasiado. Dios ya no me cambió a mí, Dios ya no cambió a mi familia. Yo he estado orando, he estado esperando. Y tal vez mañana lo iba a hacer el Señor, o tal vez hoy en la noche algo iba a hacer Dios, pero te desesperaste y perdiste. No nos desesperemos. Perseveremos para poder ver la bendición. Si Abraham, hermanos, se hubiera desesperado en el calor y hubiera dicho, ya no hubiera visto la bendición. Entonces, la cuarta cosa, hermanos, que yo veo que hace Abraham es que como pudo ver la bendición, entonces dice que se levantó y corrió. Se levantó y corrió a recibirlos. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que estar atentos para cuando nosotros miremos la bendición, poder correr y poder levantarnos y de esa manera poder recibir
la bendición del Señor. Vamos a ver el verso. Ahí vamos a ver. Ahí está, miren. Entonces la cuarta cosa que hizo Abraham fue que corrió para recibir al Señor o su delegación. En este caso eran delegaciones de parte del Señor. Ya no me está funcionando esto. Ok, miren, entonces, para ir avanzando, ¿cómo nosotros establecemos esa columna de la preparación? ¿Cómo nos preparamos? Sentados a la puerta, perseverando, teniendo los ojos abiertos, y cuando el Señor venga, tenemos que salir a recibirlo. Entonces, de alguna manera esto yo lo entiendo de esta manera. Nos preparamos nosotros haciendo estas tres cosas, estas cuatro cosas. Nos preparamos haciendo eso. Y entonces hay dos cosas que nosotros debemos de preparar más. Tal vez me le pones el otro. Ahí está. No. Ok. Entonces hay dos cosas que más que nosotros tenemos que hacer en esta preparación cuando Él ya nos visita. Es decir, para que el Señor nos visite, para que el Señor venga a nuestra casa, para que el Señor venga a mí para bendecirme, yo tengo que hacer cuatro cosas: estar sentado a la puerta, descansar. Lo otro es perseverar. Lo otro es tener los ojos abiertos. Y lo otro es pararme a recibirlo. Cuatro cosas que yo tengo que hacer para que Él me visite. Pero una vez que Él ya me visita y ya está en mi casa, ya como dice Apocalipsis, ¿verdad? Él ya vino y tocó la puerta de mi corazón y yo lo dejo entrar. Entonces yo tengo que hacer dos cosas. Y sigue diciendo del versículo 2 al versículo 8 esas dos cosas que nosotros tenemos que hacer después que Él nos visita. Y yo las puse en color para que usted mire cuáles son esas dos cosas. Y dice: se postró en tierra. Esa es una de ellas. Y ahorita vamos a explicar qué significa. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y la otra cosa que Él hizo es que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, una vez que el Señor ya me visita, yo tengo que hacer dos cosas cuando Él ya me visita. Número uno, postrarme. Y eso de lo que nos habla es de adoración. Y número dos, que es ofrendarle a Él ofrendas. Pero no de las ofrendas que solamente nosotros conocemos. No solamente darle ofrendas de dinero, sino todas las ofrendas que de alguna manera la Biblia nos enseña. Pero lo que Abraham hizo fue que, otra vez, mire, yo quiero quedar bien claro, bien entendido en esto. Para que el Señor me visite, para bendecirme, yo tengo que hacer cuatro cosas. Dígamelas: estar sentado, estar en reposo en Cristo, a la puerta, perseverar en medio de la prueba, tener los ojos abiertos y recibirlo. Esas cuatro cosas yo tengo que hacer para que Él me visite. Entonces ya Él me visita, y cuando Él nos visita, nosotros tenemos que estar preparados también, porque esa es la tercera columna. Tenemos que estar preparados que cuando Él nos visite tengamos adoración.
qué importante, hermano, es la adoración. La vida cristiana no solamente es, hermano, quizás de escuchar la palabra, aunque eso es importantísimo. Tenemos que escuchar la palabra, porque de esa manera nosotros aprendemos cuál es la voluntad del Señor. No solamente es de orar, pero tenemos que orar porque la oración nos pone en comunión con el Señor. Pero también nosotros tenemos que adorar. Mucho pueblo no adora, no le gusta adorar al Señor. Y esta es una de las cosas más importantes de la vida de un cristiano: la adoración. Lo voy a repetir, la adoración es una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos debemos de hacer, porque Él es Rey, Él es Dios, Él es soberano. Y entonces, si nosotros no lo adoramos a Él, es como que no lo estamos reconociendo como Rey, ni como Dios, ni como nuestro Señor. Si aún los reyes, hermano, magos que venían del oriente cuando nació el Señor, que no eran tres, ¿verdad?, sino era una gran caravana, no más que el paganismo y qué sé yo, dicen que son tres, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los que ellos dicen? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, hermano, no. Los magos eran una caravana de 150, 200, 300 personas que venían del oriente en camellos y le trajeron al Señor mirra, oro e incienso y le adoraron, dice Lucas. Esa gente que no eran, hermano, del pueblo del Señor, sino eran paganos, por decirlo así, adoraron al Señor. ¿Cuánto más nosotros que conocemos al Señor, que nos decimos ser cristianos, tenemos que adorarle? Yo creo que voy a tener que dar varios temas de lo que es la adoración. Entonces voy a parar hasta aquí para hablar de la oración, porque vamos a extender eso en un tema específico. Pero qué importante es que nosotros adoremos. La alabanza es algarabía, es júbilo, es danza. Amén, hay que hacerlo. Pero la adoración, hermano, es levantar nuestras manos y adorarle y orarle, decirle lo que Él es, santo, poderoso. A mucha gente no le gusta eso. Yo por eso, hermano, yo en el piano yo adoro. Yo, aleluya, santo es tu nombre, Señor, digno, poderoso, majestuoso, Rey de gloria. Y todo lo que Él es, lo estoy adorando. Eso es más importante que saltar y gritar. Claro, hay que saltar y hay que gritar, sí, hay que aplaudir. Todo lo que respira alabe al Señor, dice el Salmo 150. Lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Pero la adoración, la Biblia dice que Dios anda buscando, porque no hay. Para que Dios ande buscando, hermano, es porque casi no hay. Dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Bueno, entonces les digo que vamos a hablar de la oración más ampliamente, pero esta es la primera cosa que tenemos que tener cuando Él nos visita, porque Él es Rey. Y la segunda cosa, hay que ofrendarle. No solamente dinero, sino, ya les dije, un montón de cosas. Pero me llama la atención porque Abraham ofrendó agua, ofrendó sombra y ofrendó pan. El agua representa purificación y limpieza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ofrendar nosotros al Señor cuando Él nos visita? Tenemos que ofrendar agua. Abraham le dijo: no, vengan y tomen agua y para lavar los pies y todo. Y de alguna manera eso dio a Abraham. Pero eso es una figura para que cuando el Señor nos visite, nosotros también le ofrezcamos agua. Pero una agua que para nosotros va a representar pureza, limpieza.
tenemos que purificarnos. Tenemos nosotros, hermano, que limpiarnos. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces el Señor nos visita y como nos ve puros, nos ve limpios, entonces se queda. Pero si hay suciedad, ¿cómo Él se va a quedar, hermano? Si Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Tenemos, hermano, que purificar. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? No, ni siquiera he llegado al punto donde quiero llegar. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 al 22. Especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, que son atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua. Les pasó el tráiler Pedro, hermanos. Especialmente, miren cómo empieza diciendo, esta es la versión de las Américas. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, estos son manantiales sin agua. Y sigue diciendo bruma, tinieblas. Bueno, lo lee en su casa. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos agua, pero no como estos. No una agua adulterada, no una agua de suciedad, sino purificado los corazones, que nosotros nos limpiemos. Entonces el agua que Abraham ahí le presentó al Señor cuando lo visitó, después de adorarlo, por supuesto, se presentó él limpio, puro. Porque a veces, hermano, queremos adorar al Señor, ¿verdad? Y nos la llevamos de que no, yo sé que Él es grande, poderoso, santo, majestuoso, y nosotros estamos corrompidos. ¡Alá! Eso está tremendo. Eso, hermano, es bien delicado. Y como dice un hermano en Los Ángeles, grueso. Porque sí tenemos que adorarlo como primer punto. Pero entonces también nosotros tenemos que ofrecerle agua, tenemos que ofrecerle limpieza. Bueno, él ofreció agua y después de eso dice que los llevó a una sombra en un árbol, o sea, les ofreció sombra. La sombra representa cobertura, protección, autoridad y seguridad. Pero ¿cómo podemos nosotros ofrecer seguridad a alguien o a Dios o a alguien si nosotros mismos no estamos bajo cobertura? Si nosotros mismos no estamos bajo autoridad ni bajo protección. Por eso Salmo 91 no dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita entonces va a morar bajo su sombra. Pero el que no habita bajo el abrigo, ¿cómo va a estar bajo su sombra? ¿Y cómo va a ofrecer sombra? ¿Cómo yo como ministro puedo cubrir al pueblo si yo no estoy cubierto? ¿Cómo yo voy a ofrecer ayuda, sombra al pueblo si yo no tengo sombra? Qué tremendo, hermano.
Bueno, y por causa del tiempo, mejor ya no explico más esto, ¿verdad? Si no vamos a pasar, hermano. Aquí es donde yo quiero empezar a predicar. No, no es cierto. Pero es que aquí, no, ya tengo una hora predicando. No, pero es que en esto, hermano, del pan que Abraham ofreció, fíjese que el Señor me mostró unas cosas, hermano, que yo me quedé de veras maravillado de cómo la palabra es una, como dice mi pastor, es un casamiento. Cómo la palabra es un casamiento. El Antiguo Testamento con el Nuevo se casaron. O sea, no se puede explicar el Nuevo sin el Antiguo, ni el Antiguo sin el Nuevo. Y dice que Abraham les ofreció agua, les ofreció una sombra, pero también les ofreció pan. Entonces, ese pan representa muchas cosas en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea que hay muchas tipologías, pero una de las cosas que yo quiero mostrar, porque eso es lo que estamos estudiando, la tercera columna, que es la preparación. Entonces, una de las cosas que el pan representa es el sustento, tanto espiritual como físico, pero también representa la sinceridad y la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham le ofreció al Señor cuando lo visitó? Pureza. Le ofreció una sombra, es decir, le mostró al Señor que estaba en orden, que no estaba en desorden, que Él estaba en orden. Eso es lo que significa bajo la sombra. Entonces Abraham, cuando el Señor lo visitó, le mostró al Señor que estaba limpio. Nosotros tenemos que limpiarnos. Lo llevó a una sombra, eso significa que le dijo: yo estoy en orden. Tenemos que estar nosotros en orden. Y lo tercero es que le dio sinceridad y verdad. Ahora, ¿en qué me baso para sacar eso, verdad? Porque hay que ver los versos. Dice 1 Corintios 10:16: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Es decir, que aquí lo que está diciendo el Señor es que el pan representa la participación en el cuerpo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 5:8: celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, así rápidamente, en la Biblia, corrémelo por favor, ahí está. En la Biblia hay muchas clases de levadura. La levadura representa una doctrina, así que hay muchas doctrinas o levaduras. Aquí están los pasajes. Está la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de malicia, de maldad, pero está la levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, que nosotros tenemos que ofrecerle al Señor el pan de la levadura, o sea, la levadura, pero de verdad y sinceridad. Eso es lo que tenemos que ofrecerle al Señor: la verdad y la sinceridad. Uno atrás, para atrás. Te pasaste. No. Ahí está, ok. Entonces miren lo que dice Mateo 13:33. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es, y lo hice así grande porque es actual. Hay parábolas que hablan del reino de los cielos cuando dice: el reino de los cielos será. Pero esta parábola es algo que es actual, o sea que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esta parábola que el Señor dio o dijo, Él estaba pensando en lo que yo les estoy explicando de Génesis 18:4-6, cuando Abraham le dijo a la mujer: date prisa, le dijo a Sara,
toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Es decir, que las 3 medidas de flor de harina, el pan que Abraham, un bocado de pan, el pan que Abraham le ofreció a Dios cuando lo visitó, ese pan que Abraham le ofreció representa la verdad y la sinceridad que habla 1 Corintios 5:8. Pero el Señor dijo aquí que así es el reino de los cielos. Exactamente igual como hizo Abraham dándole este pan en las 3 medidas de harina. En otras palabras, miren, lo que el Señor está diciendo es: cuando yo los visite, ofrézcanme su pan, pero ofrézcanme verdad y sinceridad, porque exactamente así es semejante el reino de los cielos. En otras palabras, ¿quieren ustedes la bendición del reino de los cielos? ¿Quieren ustedes participar del reino de los cielos? ¿Quieren ustedes estar en el reino de los cielos? Pues que haya entre ustedes verdad y sinceridad, que haya entre ustedes estos panes, así como la mujer, así como Sara tomó ese pan, así tómenlo ustedes. Es lo que está diciendo la Biblia. Mire, hermanos, de esto yo tengo mucho que hablar, porque es profético, pero no lo voy a hablar ahora por causa del tiempo. Mire, cuando hayamos nosotros preparado las cosas del atrio, es decir, nosotros, las 4 aquellas cosas primeras, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que preparar las del lugar santo para el Señor, que esas son las 2 que estamos viendo. Es la adoración y ofrecerle las ofrendas. Pero en las ofrendas solo miramos 3: el agua, el pan y el otro, la cobertura, la sombra. Cuando nosotros ya hayamos hecho estas cosas, cuando hayamos preparado lo del atrio, lo del lugar santo, entonces vendrá la bendición, que eso representa el lugar santísimo. Entonces yo les puse más o menos esta figura, el atrio, que es sentados, ojos abiertos, correr hacia él, estar listos. El lugar santo representa la adoración y las ofrendas, y el lugar santísimo se lo dejamos al Señor, donde está el arca del pacto, que es nuestra bendición. Entonces en Génesis 18, 9 al 10, entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí está la bendición que el Señor le dio a Abraham, de tener un hijo, ya todo lo que el Señor le dio. Pero para que llegara esto, Abraham tuvo que preparar el lugar santo, que es la adoración y las ofrendas. Pero antes de preparar el lugar santo, tuvo que haber preparado el atrio, que es el estar en reposo, los ojos abiertos, correr hacia él listos. Ponémele uno más. Entonces mire, si nos preparamos y establecemos Jaquín, que esa es la columna, en nuestra vida, entonces seguramente que Dios nos bendecirá y nuestra construcción será una casa que no caerá, sino que permanecerá para honra de Él. Bueno, yo lo dejo hasta aquí y quiero ministrar esto. Dios quiere bendecirnos de una forma extraordinaria, de una forma que quizás no entendemos, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en el atrio.
la figura del atrio es que tenemos nosotros que estar en Cristo confiados. Tenemos nosotros que perseverar, aunque las cosas se pongan difíciles. Tenemos que abrir los ojos y verlo solo a Él. Y tenemos nosotros que tener la disposición de que cuando Él venga nosotros podamos recibirlo. Tenemos que preparar ese atrio, es la figura del atrio. Pero cuando Él ya nos visite, tenemos que preparar el lugar santo. Que lo que representa el lugar santo es, tenemos que tener adoración. Y tenemos que tener las ofrendas para Él. Las ofrendas que a Él le van a agradar no solamente es el dinero, eso es parte. Eso es parte. Pero una de las ofrendas que al Señor le agrada es que nosotros estemos purificados. Ese es el agua. Otra ofrenda que al Señor le agrada que nosotros le demos a Él es que nosotros estemos en el orden, que no estemos en desorden, que aprendamos a sujetarnos, que aprendamos a ser obedientes. La obediencia habla de la sujeción. Esa es la sombra. Y luego el pan, que nosotros podamos ofrecerle a Él pan, que nosotros podamos ofrecerle a Él sinceridad, que seamos de verdad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Esas son las mejores ofrendas que les podemos dar. Y cuando ya hemos preparado el lugar, el atrio y el lugar santo, entonces el lugar santísimo se va a manifestar, porque esa es la presencia misma del Señor. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representa la presencia del Señor, que para nosotros sería la bendición. Entonces Dios, hermano, te quiere bendecir. De veras, hermano, si por eso nos está dando esta palabra. Pero preparémonos. Preparémonos. Aunque nos cueste. Aunque sea difícil, aunque nos tome tiempo. Fíjese que todo está íntimamente ligado. Por eso el primer pasaje que leí para abrir el servicio, el de Josías, quizás te va a tomar tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. Pero Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver que estás peleando la batalla 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Dios va a ver que estás peleando, que estás sufriendo, que te estás preparando. En esa preparación, ¡boom!, Dios te va a dar tu bendición. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, derrama, Señor, por favor, abundantemente sobre tu pueblo tu bendición. Pero ayúdanos, Señor, a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a poder establecer esa columna, Jaquín, esa columna de preparación, Señor, que podamos nosotros ser sabios en prepararnos para que tu bendición, Señor, llegue a donde tenga que llegar. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Danos la gracia, Señor, para estar preparados.